Este es un programa de entretenimiento y no debe tomarse como un consejo o una recomendación. Los comentarios y opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa ni de sus patrocinadores. Conexión Dispersa no se hace responsable de ningún daño o perjuicio resultante de la utilización de la información proporcionada en este programa. Hola amigas y amigos, mi nombre es Roberto Eslava y les doy la bienvenida a este podcast especial como parte de la serie Conexiones en Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. Los invitamos a que escuchen este podcast a través de las plataformas Spotify, Google Podcasts, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Yayo7, YouTube y a través del Spreaker de Conexión Dispersa. Esta serie de Conexiones presenta conversaciones con personalidades importantes de diversos ámbitos de la cultura. Hace unas semanas tuve el gusto de platicar con la actriz estadounidense Kathryn Lee Scott, quien se distingue por haber participado en varios programas de televisión icónicos como la serie Dark Shadows, también en Star Trek The Next Generation y en películas al lado de estrellas como John Wayne. Actualmente Kathryn Lee Scott, además de ser actriz, también es escritora y editora de libros. Así que les presento esta conversación donde Kathryn Lee Scott habla acerca de sus pasiones y también de sus futuros proyectos. Bienvenidas y bienvenidos a Conexiones. Para iniciar esta conversación yo le preguntaba a Kathryn qué recuerda del ambiente cultural en la ciudad de Nueva York en los años 60. Escuchemos. It was a very, very different time. New York wasn't so crowded.
There were the city was full of discotheques, and women still wore white gloves and men still wore suits. It was a very carefree time, and I remember how beautiful New York was when I arrived. I was just enchanted because I came as a farm girl from Minnesota, so it was a complete delight to find this elegant, beautiful, sophisticated city. I fell in love with it. Sí, fue un tiempo muy diferente. Nueva York no estaba tan poblada. La ciudad estaba llena de discotecas. Las mujeres todavía utilizaban guantes blancos y los hombres vestían de traje. Era un momento muy diferente. Recuerdo lo hermosa que era la ciudad de Nueva York cuando yo llegué ahí. Simplemente estaba encantada porque era una chica de granja. Venía de Minnesota. Así que era una completa delicia encontrarme con esta ciudad elegante, hermosa y sofisticada. Me enamoré de ella. Hablando acerca de la música, yo le preguntaba a Kathryn Lee Scott qué tipo de música escuchaba en aquellos años cuando llegó a la ciudad de Nueva York. We used to go to the discotheques, and you may know that when I first arrived in New York, I worked as a Playboy bunny when the New York Playboy Club first opened. So I was introduced to a lot of wonderful musicians. Monty Alexander, for example, and even Tony Bennett was at the club. So I was really introduced to jazz. And when I got off work, of course, I would go to the after-hours places where these musicians were playing. So, frankly, I was listening to Miles Davis and Thelonious Monk and, Johnny Hodges and all of these wonderful, wonderful musicians that were playing in New York. Sabes, solía ir a la discoteca, y tal vez sabrás que cuando llegué a Nueva York, trabajé como conejita de Playboy en el primer club Playboy que se abrió en Nueva York. Así que me presentaron a muchos músicos maravillosos, por ejemplo, Monty Alexander, incluso Tony Bennett iba al club. Así que realmente me introdujeron al jazz. Y cuando tuve ese trabajo, iba a los lugares after hours, donde estos músicos tocaban. Francamente escuchaba a Miles Davis, Thelonious Monk, Johnny Mathis, todos esos músicos maravillosos que tocaban en Nueva York. Esas son las palabras de Kathryn Lee Scott. Y hablando acerca de Dark Shadows, esta serie que fue todo un hito en el ámbito de la televisión norteamericana y de la televisión mundial, yo le preguntaba a Kathryn qué diferencia había entre Dark Shadows y otros programas que se transmitían en aquella época. At the time, all of the other daytime shows were soap operas that took place in modern times, so they just dealt with domestic problems. And Dark Shadows, of course, dealt with the supernatural. It was a combination of fantasy, horror, romance, and we time traveled. It was totally different from any other show. No other daytime show had actors playing multiple characters. And of course, I played 4 characters on the show, and all of the other actors played several characters in different time periods. This was absolutely unheard of for daytime television. The other big thing is that we were going live. Our show was live all 4 years. So it was exciting because you really had to know what you were doing. You had to know your lines. You had to be very relaxed and self-confident to be able to work in that atmosphere. En aquel momento todos los programas que se transmitían en el día eran telenovelas, que se desarrollaban en tiempos modernos y trataban simplemente de problemas domésticos. Dark Shadows, por supuesto, abordaba un tema sobrenatural. Era una combinación de fantasía, horror y romance. Había un viaje en el tiempo. Era totalmente diferente a cualquier otro programa. En ninguna otra emisión los mismos actores interpretaban múltiples personajes. Yo interpreté a 4 personajes en este show, y todos los demás actores interpretaban a sus personajes en diferentes periodos de tiempo.
Eso era absolutamente poco común para la televisión en el día. El otro aspecto que era muy relevante es que transmitíamos en vivo. Nuestro programa se hizo en vivo por 4 años. Era emocionante, porque realmente tenías que saber lo que estabas haciendo, saber tus parlamentos, estar muy relajada y tener mucha confianza al trabajar en aquella atmósfera. Esas son las palabras de Kathryn Lee Scott. Sobre Dark Shadows, yo le preguntaba a Kathryn cuál fue el principal reto de interpretar tantos personajes en esta serie. Escuchemos. Oh my gosh, what a good question. I had just graduated from the American Academy of Dramatic Arts in New York. This was my first job. And in drama school, you're doing Shakespeare, Restoration comedy, you're doing Ibsen and Strindberg, you're doing the Greek plays. And my very first job, I was able to use what I had learned. Everything that I had learned doing all of the Molière, for example. When we went into the 1700s, we were doing costume drama. So it was very exciting that as a young actor, I could take what I had just learned and put it to practical use. So that was exciting. It was challenging because we were live. We did a half-hour show live every day. So that meant that when you came in the morning, you had your lines learned and you rehearsed the show, and 5 hours later you were doing it live. Oh, Dios mío, qué buena pregunta. Me acababa de graduar de la Academia Americana de Artes Dramáticas en Nueva York. Este fue mi primer trabajo. En la Escuela de Arte Dramático interpretas a Shakespeare, la comedia del periodo de la Restauración, también a Ibsen, Strindberg, las obras griegas, y en mi primer trabajo pude utilizar lo que había aprendido. Por ejemplo, todo lo que aprendí interpretando las obras de Molière, porque la serie se desarrollaba en el periodo de los 1700 y utilizábamos vestuario de época. Así que era muy emocionante como joven actriz poder utilizar lo que había aprendido y ponerlo en práctica. Eso era muy emocionante. Fue un reto porque el programa era en vivo todos los días, así que por las mañanas teníamos que aprendernos nuestros textos, ensayar el episodio de ese día y 5 horas después lo estabas interpretando en vivo. Yo le preguntaba a Kathryn si alguna vez imaginó el éxito que tendría Dark Shadows, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. No, I don't think any of us could have imagined that it would be this much of a success. In fact, we almost went off the air. And then our creator, Dan Curtis, brought the vampire onto the show. And as soon as Jonathan Prid appeared as vampire Barnabas Collins, we became a huge success. We did 1,275 episodes, and all of them are still playing. People are still watching them almost 60 years later. 60 years. So I knew at the time that we were doing something wonderful and exciting and new, but I had no idea that it would have such lasting success. No creo que ninguno de nosotros hubiera imaginado que tendría tal éxito. De hecho, casi nos sacan del aire. Entonces nuestro director creativo, Dan Curtis, introdujo el personaje del vampiro en el programa. Y tan pronto como Jonathan Prid apareció como el vampiro Barnabas Collins, nos convertimos en un gran éxito. Hicimos 1,275 episodios, y todos ellos se siguen retransmitiendo. La gente todavía los ve casi 60 años después. Sabía en aquel momento que estábamos haciendo algo maravilloso, emocionante y nuevo, pero no tenía idea de que tendríamos este éxito duradero. Hablando acerca de su compañero en Dark Shadows, el actor Jonathan Prid, quien interpreta al vampiro Barnabas Collins, yo le preguntaba a Kathryn qué recuerda de este actor. He was a classical actor. He was fully trained and had a wonderful voice. When he came onto the show on the very first day, he had his character of Barnabas Collins fully realized. It was
with the wolf head cane, the cape, the hair, the voice, everything was Barnabas Collins from the beginning. And that's amazing because he created a character that didn't exist before, and he fully embodied that character. So it was wonderful to work with him because he was a seasoned actor, and he was also very unassuming and quiet, and he could be very funny and very sweet, but he was also very professional. Él era un actor clásico, estaba completamente loco, tenía una voz maravillosa. Cuando llegó al programa el primer día, él tenía resuelto completamente este personaje de Barnabas Collins, con la capa, el cabello, la voz. Todo era parte de Barnabas Collins desde el inicio. Esto es sorprendente, porque él creó un personaje que no existía y lo encarnó completamente. Así que era maravilloso trabajar con él, porque era un gran actor, muy tranquilo, callado, pero podía ser muy gracioso y muy dulce, pero era también muy profesional. Esas son las palabras de Kathryn Lee Scott, gran actriz norteamericana. Antes de continuar con esta conversación para Conexiones, vamos a escuchar algo de la música que a Kathryn Lee Scott le gustaba en los años 60. El gran Miles Davis, de su disco clásico Kind of Blue del año de 1957, escucharemos el tema Blue in Green y regresamos a Conexiones.
Escuchamos el tema Blue in Green con Miles Davis de su disco Kind of Blue del año de 1957. Vamos a la segunda parte de nuestra conversación con la actriz norteamericana Kathryn Leigh Scott y regresamos. Yo le preguntaba a Kathryn Leigh Scott, en su opinión, cuáles son los elementos que hacen de Dark Shadows un programa todavía atractivo para las audiencias del nuevo milenio. Escuchemos. You know, the fact that we did classical stories from classic literature, The Picture of Dorian Gray and The Scarlet Letter and Mary Shelley's Frankenstein and The Turn of the Screw, we did all of these wonderful classic stories and adapted them for Dark Shadows. So I think that's part of the reason why the show is still successful. But at its heart, Dark Shadows is about people who feel like outsiders. Vampires, of course, are the ultimate outsiders, but even my character, Maggie Evans, felt like, you know, she came from a humble background, as we say, on the wrong side of the tracks, and without a mother and with a father who, you know, wasn't the best father in the world. And people watched her struggle, and I think many people identified with her. But the show is ultimately about outsiders, and I'm not sure that there isn't a huge audience of people that also feel like they're outsiders. Sabes, el hecho de que hicimos una historia clásica, inspirada en obras de la literatura clásica como El retrato de Dorian Gray, La letra escarlata o El Frankenstein de Mary Shelley, Una vuelta de tuerca, todas estas historias clásicas maravillosas fueron adaptadas para Dark Shadows. Creo que eso es parte de las razones por las cuales la serie fue tan exitosa. Pero finalmente Dark Shadows trata sobre personas que se sienten extrañas. Los vampiros, por supuesto, son los forasteros definitivos. Mi personaje, Maggie Evans, viene de un origen humilde. Como decimos aquí, del lado equivocado de la grieta, sin una madre y con un padre que no es el mejor del mundo. El público la ve luchar, y mucha gente se identifica con ella. Así que el show finalmente es acerca de eso, de los extraños, de los forasteros. Y estoy segura que mucha de nuestra audiencia es gente que también se siente forastera. Kathryn Leigh Scott, después de su participación en la serie Dark Shadows, escribió el libro Memories of Dark Shadows, en donde relata su experiencia al participar en este programa de televisión. Yo le preguntaba a Kathryn cómo nace este libro. Oh, thank you for asking. When I finished doing Dark Shadows, I moved to Europe and first to France and then to England. So I sent everything to my mother and father to put in the attic of their house, and they kept it for me. And then 20 years later, my mother said, there's a trunk full of stuff here for you. And I remembered that I had all of my scripts
and I had all of the memorabilia from my time on Dark Shadows. So, and I had my diary. So when it came to writing the book, I used the letters that I wrote home that my mother saved, and all of those scripts to kind of reconstruct my memories of that time. So when I called the book Dark Shadows Memories, they were indeed memories, and it was a really wonderful chance to kind of look back to the very beginning of my career and to write about that. And I think people really liked hearing all of the behind-the-scenes stories about Dark Shadows. Oh, muchas gracias por preguntarlo. Cuando dejé de trabajar en Dark Shadows, me mudé a Europa, primero a Francia y después a Inglaterra. Así que todo lo que tenía de la serie se lo mandé a mi mamá y a mi papá, para que lo pusieran en el ático de su casa. Y ellos conservaron todo eso. 20 años después, mi madre me dijo, tengo todas estas cosas tuyas. Recuerdo que tenía mis guiones, toda la memorabilia de mi tiempo en Dark Shadows y mis diarios. Cuando escribí el libro, usé las cartas que mi madre tenía y todos los libretos para construir mis memorias de aquel tiempo. Le puse al libro el nombre de Memories of Dark Shadows, porque eran de hecho memorias, y fue una oportunidad maravillosa para remontarme al inicio de mi carrera y escribir acerca de ello. Creo que a la gente que lo lee realmente le gustan las historias de lo que ocurría detrás de cámaras en Dark Shadows. Además de los personajes que interpretó en Dark Shadows, yo le preguntaba a Catherine si hay algún otro personaje a lo largo de su carrera que haya sido importante para ella. Escuchemos. Yeah, well, I loved playing Nuria on Star Trek The Next Generation. And there were so many shows that I really loved doing. But my very favorite is Police Squad. I played Sally Decker in Police Squad. There were only 6 episodes, and I was in the first one. And it was just wonderful comedy, and I loved doing it. Bueno, me encantó interpretar a Nuria en Star Trek Next Generation. Y también hubo muchos programas en los que realmente me encantó trabajar. Pero mi favorito es Police Squad, en donde interpreté a Sally Deckard, una serie que duró 6 episodios, y yo estuve en el primero. Era una comedia maravillosa, me encantó trabajar ahí. En su experiencia cinematográfica, Catherine Lee Scott trabajó con grandes estrellas de Hollywood. Yo le preguntaba a Catherine cómo fue su experiencia de trabajar con el legendario John Wayne. Oh, working with John Wayne was wonderful because I did a film with him at the same time that I was doing a play in London with James Stewart, and of course they were best friends. So, as Jimmy, of course, told me to say hello to John, who was wonderful to work with. It was just a very good experience. He was a larger-than-life character. You really felt like he was playing a policeman, but honestly, you felt like you were with a cowboy. Just a big, strong kind of guy. Trabajar con John Wayne fue maravilloso, porque hice una película con él y al mismo tiempo estaba trabajando en una obra de teatro en Londres con James Stewart, y por supuesto ellos eran muy amigos. James por supuesto me dijo, dale mis saludos a John. Fue increíble trabajar con él, simplemente fue una muy buena experiencia. Él tenía un personaje muy agradable, realmente sentías que estaba interpretando a un policía, pero honestamente podías sentir que más bien estaba interpretando a un vaquero. Era un tipo grande y fuerte. Además de su carrera como actriz, Catherine se ha dedicado a editar libros, no solamente de su autoría, sino también de muchos otros escritores. Escuchemos cómo inicia en el ámbito de la publicación de libros. Well, I love putting together books. I love making books. But it all started when somebody asked me to write a piece about Joel Crothers, who played my boyfriend, Joe Haskell, on Dark Shadows. And I started, and he had just died, and he was such a close friend of mine. So I started writing a story about Joel, and I just kept writing. And I realized that I had enough for a book.
So that's when I dived into all of those letters I'd sent to home and just started writing all of my memories. So it began with writing about Joel, and that's what turned into Dark Shadows Memories. But then I loved so much putting together books, publishing, that I decided to publish books by other people as well. I've probably published about 75 books since I started my company in 1985. But I've also, right now I am reissuing a book called Marcel Marceau, Master of Mime. This was a book done by my first husband, who passed away some years ago. And this being the centenary of Marcel Marceau's birth, I wanted to bring the book out because it's so beautiful. It has 350 color photographs in it, and it's beautifully written. And I got in touch with Marcel Marceau's widow, Nancy Coe, and she wrote a foreword to the book, and I worked with the Marceau family to bring the book out again. There were so many people that loved Marcel Marceau, the legendary mime artist who performed all over the world, and I know he performed in Mexico. Bueno, me encanta editar y hacer libros, pero todo comenzó cuando alguien me pidió que escribiera algo sobre Joel Crothers, quien interpretaba a mi novio, Joe Haskell, en Dark Shadows. Y comencé a hacerlo, pero él falleció. Él era un amigo mío muy cercano. Así que comencé a escribir una historia sobre Joel, y simplemente seguí escribiendo. Entonces me di cuenta de que tenía suficiente material para un libro. Ahí fue cuando escribí todas esas cartas que envié a casa. Entonces, escribí mis memorias. Empecé escribiendo sobre Joel, y eso se convirtió en el libro Dark Shadows Memories. Entonces me di cuenta de que me encantaba hacer libros, el proceso de publicarlos, y decidí publicar también libros escritos por otras personas. Probablemente he publicado 75 libros. Comencé mi compañía en 1985. Actualmente estoy revisando el libro Marcel Marceau, Master of Mime. Es un libro que hizo mi primer esposo, quien falleció hace algunos años, y este año es el centenario del nacimiento de Marcel Marceau. Por eso quise editar nuevamente el libro, ya que es muy hermoso. Tiene 350 fotografías a color y está hermosamente escrito. He estado en contacto con la viuda de Marcel Marceau, y ella escribió un prólogo para el libro. Así que trabajé con la familia de Marcel para editar nuevamente el libro. Hay mucha gente que ama a Marcel Marceau, es un mimo legendario. Él actuó por todo el mundo, y sé que incluso se presentó en México. Hablando acerca del panorama actual de la televisión con los servicios de streaming, yo le preguntaba a Catherine qué es lo que opina sobre los nuevos formatos y cómo ha cambiado la televisión desde los años 60 hasta el tiempo presente. I've been an actress now for 60 years. I started out in live television, and it's changed so much. When I started out, there were 3 networks: ABC, NBC, CBS, and now with streaming, there's a huge amount of product out there, and so many stories are being told that wouldn't have been told otherwise, because we have now a global viewing audience. So, one can see stories about Mexico, Japan, all over the world. And I honestly think, because I'm a member of the Motion Picture Academy and the Television Academy, all of the work that I see is really quite impressive. There's some wonderful young actors and some very good writing. So I've embraced all of the new technology. There's almost nothing that I haven't done. I've worked for networks and I've done big movies. And now, most recently, doing all of this digital work. He sido actriz por 60 años. Comencé en la televisión en vivo. Eso ha cambiado mucho. Cuando empecé había 3 cadenas televisivas: ABC, NBC y CBS. Ahora con el streaming hay una cantidad enorme de productos. Muchas historias se han contado, las cuales de otra manera no habrían podido darse a conocer, porque ahora tenemos una audiencia global. Uno puede ver historias sobre México, Japón, sobre todo el mundo.
Honestamente pienso, porque soy miembro de la Academia de Artes Cinematográficas y de la Academia de Televisión, que todo lo que hoy se hace es muy impresionante. Hay actores jóvenes maravillosos, una muy buena escritura. Así que abrazo toda esta nueva tecnología. No hay casi nada que no se haya hecho ya. ¿Sabes? Trabajé para las cadenas televisivas y en películas grandes. Las cosas han cambiado mucho. Escuchemos cuáles son los proyectos futuros de Kathryn Lee Scott. Well, I'm hoping that Dark Shadows is going to be back. They are trying to get it done, and it would probably be on one of the streaming services, which would be fabulous. I would love that. So I really think that there's a very good chance that I could be doing Dark Shadows maybe before the end of the year. And I'm also writing another book, and I also write a monthly column for AARP. So I'm still acting and writing, which have always been my two careers. Bueno, espero que Dark Shadows regrese. Están viendo cómo concretar esto. Probablemente será en alguno de los servicios de streaming, y eso sería fabuloso. Me encantaría. Así que hay una muy buena posibilidad de que regrese, y de que se haga algo relacionado con Dark Shadows a finales de este año. También estoy escribiendo otro libro. Colaboro también con una columna para la AARP. Así que todavía actúo y escribo. Esas siempre serán mis dos carreras. Escuchemos las palabras de Kathryn Lee Scott para los fans de Dark Shadows y de su trabajo en México. Dark Shadows was so popular in Mexico. I've seen a couple of the episodes, that are Spanish language, and I'm absolutely thrilled that we had all of those fans watching the show. And I do hear from people from Mexico who are still watching. So that's wonderful, and I hope that when we do a new Dark Shadows, that it'll be just as popular among the Mexican audiences. Dark Shadows fue muy popular en México. Vi un par de episodios traducidos al lenguaje español, y a través de eso me enteré que había muchos fans viendo el programa. Y he escuchado de gente de México que aún lo ve. Esto es maravilloso, y espero que cuando hagamos una nueva entrega de Dark Shadows sea igual de popular entre la audiencia mexicana. Agradecemos a Kathryn Lee Scott por su tiempo para contestar esta entrevista para Conexiones y a Billy James de Glass Onion por hacer posible el contacto con esta legendaria actriz norteamericana. Con esto cerramos Conexiones. También muchas gracias a César Mario Garduño por el apoyo en la producción de esta entrevista especial para Conexiones y a Israel Rodríguez por abrir este espacio en Conexión Dispersa. Mi nombre es Roberto Eslava. Hasta pronto.